crecimiento en el costo de la mano de obra es exponencial. Ahora, eso le da una oportunidad a nuestros países latinoamericanos, porque si lo piensas, a nivel global, la demanda por este talento crece y sigue creciendo. Los datos que tenemos son una desgracia, nos sirven en un 60% y ese 40% que me queda me toca entrar a limpiarlo durísimo y hacer modelos predictivos para llenar esos gaps. Estimada audiencia de Mundo Data Driven, en el último episodio de este año tenemos una gran invitada y por eso me emociona tanto presentar. Camila Mercado, considero es una emprendedora serial. Si ustedes quieren conocer una persona que esté activamente pensando en nuevos modelos de negocio, conociendo las nuevas tendencias, conozcan a Camila si ya no han tenido el placer de conocerla. Con ella tuve la fortuna de encontrarme profesionalmente en 2 empresas, primero en Carvajal y luego en Accenture. La tuvieron que haber visto en Shark Tank, luego en Apple Latinoamérica, ya está en Apple en Estados Unidos. Bueno, tan inquieta que va, a veces le pierdo el rastro y no sé qué está haciendo hoy. Camila, bienvenida a Mundo Data Driven. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, no, primero, qué delicia estar acá y qué delicia esa presentación. Voy a decirle también a tu audiencia de Data Driven, que creo que ya lo saben, pero José Buitrón es el crack del dato. Sí, como les digo, tuve la fortuna de trabajar con él y aprender mucho de él. Yo todavía tengo decks que trabajaste tú en su momento y los he usado de referencia. Un poquito de mí, como lo acabas de decir, empecé por el mundo de la publicidad, básicamente por querer crear cosas nuevas. De ahí, hace muchísimos años, me di cuenta que el tema era definitivamente digital. Te estoy hablando de cuando se hablaba de pop-ups y los pop-ups eran lo más novedoso en Internet. Ahí yo dije, la vuelta es digital, eso fue hace 20 y tantos de años, y me metí en el mundo digital en Colombia. Y como tú acabas de decir, mi trayectoria ha sido moviéndose por un lado y por otro, trabajado en incubadoras de negocio, he incubado negocios. Actualmente estoy apoyando a varios startups en asesorías, acompañándolos en su escalamiento. Fui emprendedora, tengo el alma emprendedora, me encanta trabajar con emprendedores, como te digo, es un contacto constante que quiero tener siempre. Y actualmente ocupo una posición global en el equipo de producto digital de Apple y estoy viviendo en Estados Unidos. Esa soy yo. Gracias, Camila, por compartir eso. Bueno, y hoy invitamos a Camila para hablar de la estrategia de data de inteligencia artificial de las compañías, ¿no? Creo que es uno de los temas recurrentes que nos piden y que hoy las organizaciones están solicitando. Yo he tenido la oportunidad de estar de los dos lados, como lo he mencionado en varios episodios, y uno ve, siendo consultor o estando dentro de una compañía, que el tema de la data y la inteligencia artificial está liderando las conversaciones en cualquier industria, ¿no? En las juntas directivas existe esta conversación, esta preocupación, muchas veces sin tanta claridad de cómo hacerlo, muchas veces con presión de tenemos que tener inteligencia artificial por el hecho de tenerla, así en algunos casos se da. Creo que uno debería hacer un par en el camino cuando se están teniendo las conversaciones en ese nivel y empezar a pensar cómo establecer esa visión, ¿no?, clara de cómo los datos y cómo la inteligencia artificial guían a la organización a alcanzar sus objetivos. Fácil decirlo y lo hemos tocado varias veces en estos episodios, no tan sencillo de implementarlos. Creo que es muy relevante que empecemos a hablar en este punto, Camila, tú que has tenido la oportunidad de precisamente estar en todos estos mundos, consultoría, asesorando startups, que hoy yo creo que para cualquier startup el tema de la data es fundamental, ¿no? Pero, o estar en grandes corporaciones como en las que estás actualmente. ¿Cuál es tu visión sobre eso de cómo establecer, ¿no?, ese objetivo apalancado y fomentando una cultura de datos para alcanzar lo que se propone en las organizaciones? Mira, me parece buenísimo esa pregunta porque es el punto de partida y yo creo que esta carrera viene tan acelerada, incluso para empresas grandes como Apple, yo creo que a todos nos ha tocado acelerar el paso. Vamos tan rápido que no estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo de la forma correcta. Entonces, yo creo que el primer paso para fomentar una cultura de datos y de AI en tu compañía es ayudarle a la gente a capacitarla un poquito. Las grandes empresas están muy acostumbradas a que haya un ejercicio de self-training, si se quiere,
que es válido, y yo creo que en esta era el que no se está autocapacitando y el que no está leyendo de AI ya lo dejó el bus, porque esta vuelta va muy rápido. Entonces, si las organizaciones quieren moverse un poquito más rápido, yo creo que tienen que, como principio fundamental, empezar a entrenar a su gente. Sin tabú, ven, esto es AI, todos estamos aprendiendo. AI es un vehículo para aplicar diferentes elementos para su compañía, pero venga y aprendemos juntos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es asegurar que todo el mundo tenga en la cabeza el mismo objetivo, porque muchas veces en estas nuevas tecnologías, en las implementaciones de las nuevas tecnologías, hay mucha iteración en el proceso. Y cuando hay iteración en el proceso, pasa bastante seguido que a los equipos interdisciplinarios se les pierden los objetivos. Entonces la gente empieza a trabajar un poco como a la deriva y es difícil después volver a reagrupar los objetivos. Y es responsabilidad del liderazgo de la empresa de constantemente estar repitiéndole a sus equipos: aquí vamos, para allá vamos, aquí estamos, para allá vamos, aquí estamos, para allá vamos, y qué necesitamos para llegar allá. Y un tercer elemento que me parece fundamental es: hay que fomentar la mentalidad de los datos dentro de las empresas, porque los datos, ya eso ha cambiado mucho, pero los datos hace unos meses, esto ni siquiera años, hace unos meses, eran problema de un área específica de las compañías. No era un problema de todos, eso era un dolor de los geeks que manejan la data. Y eran ellos los que sufrían entregando la data al liderazgo, y los que sufrían limpiando la data. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Me lo dices tú, José Milton Buitrón. Se han gastado limpiando data. Y eso es porque no hay una mentalidad de datos. Si hay una mentalidad de datos, y a todas las áreas se les dice: cuide sus daticos, porque estos daticos lo van a hacer crecer, la gente empieza a cuidar sus datos. Entonces se fomenta un poco como esa cultura. Yo creo que son esos tres aspectos: capacitación, visión clara y mentalidad. Y ese último punto, imagínate que tuvimos un episodio en octubre, ¿no? Un especial de Halloween tocando exactamente lo que nos acabas de decir, ¿no? Las historias de horror que las organizaciones han tenido que vivir en términos de no existe esa cultura de la calidad de la información de los datos es nuestra, es de cada función, ¿no?, de la compañía, sino que eso se piensa que hay un equipo que es responsable y que debe conocer absolutamente todos los detalles y particularidades de cada área de negocio. Imagínate, finanzas, mercadeo, y ellos la van a resolver. Eso no escala, como tú bien lo dices, y las organizaciones ya lo están entendiendo. Ahora, el reto es implementar y desarrollar esa cultura de datos. Y ahí hay Y ahí muchos tienes, retos. Sí, Dan. sí, no, y ahí estás tocando un tema que me genera, me trae a la cabeza un punto crítico, y es: antes la gente pensaba que los datos tenían que estar limpios para poder hacer proyecciones. Era básico, pero en su momento era complejo, ¿no? ¿Cómo limpiamos la data para poder hacer proyecciones? Pero era una proyección basada en histórico. O sea, no estoy diciendo nada, que no estoy inventando la rueda acá. Listo, hagamos ese ejercicio. No, señores, lo que pasa es que la data no es solamente para hacer proyecciones. La data es lo que le permitirá a usted escalar de aquí en adelante. O sea, AI cambió la historia del mundo. El mundo se divide entre antes y después de AI. Los datos como datos solos ya pasaron al siguiente nivel, porque los datos como datos, antes se hablaba de recoja data, recoja data. Ahora se habla desde limpie la data, categorice la data. Una data que no está limpia, una data que tenga sesgos, una data que tenga fallas éticas, pues es una data que te va a alimentar mal tus modelos, y pues no va a ejecutar bien AI. Entonces, me extendí, pero creo que vamos para el mismo punto tuyo. No, no, y está perfecto. De hecho, te iba a poner un ejemplo para aterrizarlo. Nos gusta hablar de lo que ocurre en las grandes organizaciones, pero esto de igual forma lo están viviendo las pequeñas y medianas empresas. Y tengo ejemplos. Piensa en un restaurante, y siguiendo lo que acabas de decir. Un restaurante, ¿no? Típicamente, ¿cómo hace todo su forecasting de los materiales que debe adquirir para sus menús, ¿no? Ese es su gran reto operacional. No sabe qué platos le van a pedir, en qué día de la semana, y lo que se hacía típicamente, como tú dices, es: pues tomo lo que me han pedido y con eso mismo Correcto. pues lo proyecto, ¿no? Pues resulta que hoy no. Hoy los restaurantes dicen: oiga, pero es que hoy tengo datos de clima externos, ¿sí? Tengo información del tráfico, ¿sí?, en ciertos días. Y yo sé, ya yo he aprendido que puede ser que en días con mayor o menor tráfico pueda tener mayor o menor demanda, dependiendo del clima tendría menor o mayor afluencia, y obviamente depende de y eso influye en, pues, el tipo de menú o la demanda de todos los materiales que va a necesitar día a día,
Entonces ya no es tan, como tú lo decías, tan directo de simplemente cojo mi data histórica interna y la proyecto, sino que si quiero ser mucho más asertivo en lo que quiero pronosticar, debería empezar a entregar otra información que nunca la he manejado, está en otras fuentes, no es mía, pero sé que así va a ser mucho más eficiente, la incorporo y se incrementan los retos de limpieza de datos, de integración de datos. El problema es ahora cambiar procesos Claro. e integrar nuevos procesos y roles y funciones que antes no se tenían. No Entonces, existía. para un restaurante, imagínate los retos que puede hacer cuando uno lo escala a grandes corporaciones, pues las magnitudes del reto Enorme. son Y me enormes. encanta que hayas dado ese ejemplo del restaurante porque a mí me ha pasado mucho que se me ha acercado mucha gente a decirme, venga, pero ¿en qué puedo usar AI? Como si fuera un plugin que te hace algo puntual, digamos. Y mi respuesta siempre ha sido tener datos potencializados para que en un futuro hagan las cosas automatizadamente. Intento como frame it like that. Y me preguntan, pero dame un ejemplo. Y el ejemplo que tú pusiste del restaurante es perfecto. Y creo que ese ejemplo para toda la audiencia es perfecto porque cojan cualquier categoría, 2 minutos de pienso y van a encontrar todos esos puntos de contacto de data. Todos esos Exacto. puntos de contacto de data. Entonces, es aplicable absolutamente a cualquier industria. Grande, chica, mediano. Exactamente. Y tú los debes ver todos los días, ¿no? Tú como asesoras startups, los modelos de negocio son muy distintos. Cada startup tiene un modelo de negocio distinto y las posibilidades para cada una de ellas de utilizar datos internos, externos y tomar decisiones, proyectar, optimizar procesos, pues así que los casos de uso no le parecieran, uno los ve y dice, se me ocurran 10, 15, 20 posibilidades, haciendo lo que tú dices, ¿no? Parando un momento y decir, hey, la IA, la inteligencia artificial, la analítica no es un fin, ¿no? Ujú. Es un medio, pero primero pensemos cuáles son los retos. Yo creo que Exactamente. eso que tú nos dices es súper valioso. ¿Qué otros desafíos ves? O sea, si uno, en todo lo que has vivido, ¿qué otros desafíos ves para ese tema de implementar esa cultura de datos y que de verdad dentro de las organizaciones se empiece a adoptar, oiga, yo soy responsable de mis datos, pero también tengo que empezar a tomar decisiones basadas en datos y en modelos analíticos y en inteligencia artificial? Yo creo que hay hay bastantes challenges en este aspecto. Digamos que el principal, y es al que se están enfrentando los grandes líderes, es la inversión que esto supone, porque tú lo acabas de decir. Esto supone que toque cambiar modelos operativos, tratar gente que es más costosa hoy, y eso es algo que la gente no está contemplando mucho, pero pues el valor hora de un programador de hoy cuesta sustancialmente muchísimo más que lo que costaba antes. Entonces, o tú tienes que invertir, pero no sabes cómo, se genera un bloqueo y se vuelve lento el proceso. Entonces, la primera barrera obviamente es el tema de la inversión inicial que esto supone y la reestructuración, digamos, de tu operación. El segundo es, yo pensaría que hay un tema y es la resistencia al cambio, es generalmente el mayor bloqueo que tienen las compañías para escalar rápidamente, pero la resistencia al cambio generalmente viene acompañada de desconocimiento. Cuando tú rechazas algo de entrada es porque generalmente no sabes, no lo dominas y no lo manejas y no te sientes cómodo. Esa comodidad, hay que abrazar esa comodidad porque no hay vuelta atrás. Entonces acá el mensaje es como hace 25 años haber dicho, no, eso Internet no va a funcionar. No me monto en Internet. No, hay que montarte en Internet. Pero Internet no es un negocio. Tu negocio es vender zapatos online. Tu negocio es vender zapatos. Internet es un vehículo. Y ahí no es tu trabajo. Y entré vi algo en LinkedIn que me gustó mucho, y creo que lo vi en muchas partes, que decía, AI no va a reemplazar trabajos. En cierta parte sabemos que sí lo va a hacer. AI va a reemplazar. Lo que va a pasar con las posiciones laborales es que esas vacantes se van a empezar a llenar de gente que sepa de AI. No es que AI vaya a llenar esas vacantes. Entonces, y tú no tienes que ser un experto para hablar de AI. Yo no soy desarrolladora, yo no soy ingeniera y yo no conozco a profundidad lo que conoces tú del manejo de la data, cómo se limpia la estructuración, los niveles. Yo conozco la lógica que hay por detrás y la uso para desarrollar estrategias, pero pues yo no limpio la data. Ahí vienen expertos como tú. Entonces también entender que el cambio de adoptar una cultura hacia los datos no tiene que ser necesaria y exclusivamente en dominar ese arte, sino es ver cómo los datos me van a ayudar a mí a hacer mejor mi trabajo. Yo no tengo que volverme la experta en AI. Yo necesito entender cómo hago, a dónde quiero llevar mi negocio y qué herramientas disponibles hay para optimizar procesos, para automatizar procesos, para crecer exponencialmente. Entonces yo creo que ese
Ese es un segundo punto, un segundo importante, inversión inicial, la resistencia al cambio. Y pues con eso obviamente pues el reto más grande que tienen las empresas hoy es la calidad de los datos. Hoy todos están corriendo, antes corrían por recojamos datos, recojamos datos, recojamos datos. Hoy todos están corriendo a los datos que tenemos son una desgracia, no sirven en un 60% y ese 40% que me queda me toca entrar a limpiarlo durísimo y hacer modelos predictivos para llenar esos gaps y esperar a que pase un año y medio para tener datos suficiente para seguir alimentando esos modelos. Entonces empieza desde ya, eso es otro consejo que te iba a dar. Se me olvidó para dónde iba, pero un gran reto, que ya me acordé, el gran reto que tienen las compañías que no adoptaron una mentalidad de datos desde hace rato es precisamente la calidad de los datos. Depende 100% de los datos. O sea, el dato tiene que estar limpio para que ahí funcione. Si no, no te funcionan. What's the king? Data is the king now. Entonces, the quality Exacto. of data is the king now. Y eso creo que es. Y ahí hay mucha inversión también. ¿Cómo reestructuras tu compañía? ¿Cómo almacenas datos? ¿Qué sistemas vas a tener? ¿Cómo los vas a cruzar? ¿Cómo lo vas a visualizar? ¿Cómo lo vas a automatizar? Eso cuesta pues, plata, es una inversión importante. Pues yo te diría que esos son los frentes, Mira conectando con que, lo que tú estabas diciendo. y voy a recapitularlos porque son bien importantes los tres, de alguna forma los he sufrido. El primero de la inversión y el crecimiento en el costo de la mano de obra es exponencial. Ahora, eso le da una oportunidad a nuestros países latinoamericanos, porque si lo piensas, a nivel global, la demanda por este talento crece y sigue creciendo, y va a seguir creciendo exponencial, cada vez más especializado. Ese es un punto. Sin embargo, pues por el tema de nuestras monedas, ¿no? De la devaluación de nuestras monedas, hay una oportunidad y Estados Unidos y Europa, por ejemplo, están mirando hacia estos mercados para contratar muchas veces de manera remota, generalmente, esos recursos ¿Eh? calificados que tenemos en nuestros países con la ventaja de nuestra ubicación geográfica ¿Eh? y continuar esos desarrollos. Entonces, le pone un reto a las empresas a nivel global, como tú bien los dices, a nivel de costo, pero también veo que hay una oportunidad para nosotros acá en términos de exportación de talento calificado en temas de datos y analítica. Y tú ves cada vez más empresas abriendo oficinas, ¿no? en nuestros países para hacer delivery de proyectos de data hacia el exterior. Ese punto es bien relevante y cualquier empresa que está arrancando o empezando este camino hacia ser más data driven, pues debe considerarlo y definir una estrategia de cómo hacer. Y lo de la resistencia al cambio sí que es cierto, vamos a llegar ahí, es cómo vencerlo. Precisamente es el desconocimiento de muchas personas hoy que no han estado tan metidas en esto y que no han visto lo que tú ves. Oigan, no tengo que ser el técnico. Entonces, si yo ya no fui desarrollador, si no soy un ingeniero de machine learning, si no soy un ingeniero de datos, entonces ya me dejó el bus y ya, perdí mi empleo. Y no, de hecho, creo que es por donde tú vas. Las herramientas de inteligencia artificial lo que están haciendo es democratizando los desarrollos. Cada vez más es más fácil desarrollar aplicaciones, desarrollar modelos analíticos, lo que tú necesites a punta de prompts, ¿no? Dándole en lenguaje natural a las máquinas las órdenes y ya la gente pues está creando aplicaciones, modelos. Entonces se vuelve lo que tú dices. En el futuro no es que entonces las máquinas le quitaron el trabajo a los que hoy hacen procesos repetitivos, de acuerdo, algunos sí, si no se adaptan, ¿Eh? nuevamente, ¿no? ¿Eh? Y los técnicos seguirán teniendo su lugar para soportar y seguir creciendo ese stack. Sin embargo, las personas no técnicas, lo que veo es que con la llegada de inteligencia artificial se van a aumentar sus capacidades. Y lo Así. que hay que hacer Tiene es que ser así. adoptarlas, ¿no? Tiene que Ese ser es el así. cambio. Tiene que ser así porque el otro día teniendo una conversación con alguien frente a, y voy a conectar un punto muy chévere de la contratación de talento remoto con el mundo del emprendimiento, pero paquemos eso un segundo. Hablando con gente frente a lo que acabas de mencionar, siempre hay un discurso de eh, cómo aprendo fácil. Siempre hay un discurso de voy a ver un video rápido y entiendo esto de qué se trata. Siempre hay un discurso de cuál es el shortcut para aprender esto. Y la respuesta es, y aquí voy a aprovechar para mandar un mensaje, esto se está inventando constantemente. O sea, esto no es algo que ya se inventó y que hay que empezar a implementar. Esto es algo que se está moviendo y que está siendo líquido. Entonces, hay que tener también esa misma liquidez en tu forma de trabajar, en tu organización, en tu forma de pensar, porque tienes que poder ir no adaptándote a las nuevas tecnologías, sino tienes que ir pudiendo adaptar las nuevas tecnologías a tus necesidades, que es diferente.
Una cosa es adoptar la tecnología porque todo el mundo la tiene, que era lo que tú decías, la AI es un vehículo y no un fin. Y otra es porque por el simple hecho de lo que tú decías, las juntas directivas ponen mucha presión, los liderazgos tienen que poner AI en alguna parte. La gente sale como locos a montar cosas. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Y aquí voy a conectar un punto que tocaste del talento con el mundo del emprendimiento. Como le dijiste, soy una emprendedora serial. Lo que no estamos viendo todavía, o lo que quiero creer que por lo tenemos que empezar a ver, sobre todo los emprendedores y los inversores, que el mundo, los países del mundo desarrollado están trayéndole al tercer mundo mucho conocimiento al contratarlo. Entonces, están contratando talento bueno y mano de obra calificada a precios mucho más económicos en el hemisferio sur, digamos, del mundo, a que hagan tareas, digamos, operativas que disminuyan el costo operativo de las empresas en Estados Unidos. Pero lo que nosotros no estamos anticipando, y es en donde deberíamos estar poniendo un poquito la atención, sobre todo los países emergentes, es el beneficio que esto nos está trayendo a nosotros en conocimiento. Si te has dado cuenta, he mencionado el tema del entrenamiento, el conocimiento, la capacitación varias veces, porque tú para ejecutar algo tienes que entender. Entonces, lo que yo creo es que todos estos nuevos desarrolladores, toda esta gente que se está volviendo experta en AI, no solamente desarrolladores, lo que tú decías, gente de diferentes disciplinas está entendiendo el campo de AI, finanzas, mercadeo, ventas, estrategia, consultoría, cualquier cosa. Si esa gente toma esta fase, como la fase de entrenamiento, recoge toda la información que se está bajando desde Europa y desde Estados Unidos, fácilmente el hemisferio sur va a ser la potencia en emprendimientos en los próximos 3, 4 años. Porque el conocimiento sí se está quedando acá. Entonces, y la diferencia con la cuarta revolución era que cuando llegó la cuarta revolución en el año 2018, que llegó a Colombia, se hablaba mucho de quantum computing. Alguien entendía que era quantum. Hoy la gente todavía no entiende qué es quantum computing. Pero hoy es cuando se está teniendo que utilizar. Entonces tocaba entenderlo en ese momento. Entonces vuelve con estos. Tienen que estar, porque es que lo que ustedes están aprendiendo hoy lo van a implementar, además, con mucho conocimiento, en 2, 3 años. Y este es un mensaje para todos los emprendedores y para todas las personas que están gozándose la vida del trabajo remoto y me están pagando en dólares. Gócense eso, porque eso está muy bueno. Están ganando en dólares, están trabajando remoto, están trabajando con empresas gringas, emprendimientos, todo lo de AI. Buenísimo. Si uno no le pone un propósito, no va a ser exitoso en nada. O sea, uno tiene que poner un propósito a las cosas que está haciendo. Lo contrario, ser exitoso es muy difícil. ¿A qué me refiero con esto? Póngale como propósito entender qué está pasando en el mundo desarrollado. Aprendan de buenas prácticas. Aprendan de metodologías de trabajo que se están bajando desde los países desarrollados del mundo. Y salgan a emprender. Y yo creo que, si no estoy equivocada, que quiero creer que no, es cuestión de 2, 3 años que empecemos a ver una ola de emprendimiento latinoamericano y asiático impresionante. Gran recomendación, Camila, creo que para toda la audiencia. Y si alguno no ha visto esa oportunidad que hoy existe de salir afuera, ya sea con un emprendimiento o de buscar emplearse o estar en una organización que te permita ver los retos que afuera digamos, están teniendo y cómo se están abordando, este es el mejor momento para hacerlo. Creo que este es el momento para empezar a mirar allá y descubrir que hay mucho talento por exportar, ¿no? Que lo tenemos acá y al exponernos, pues vamos a, como tú dices, a Sí, aprender mucho más del tema. Camila, sí, sí, sí. siguiendo por la línea del tema de los costos, ¿no? Y esto como también a veces lo pone a las organizaciones cuando dicen, oiga, yo me voy a meter en IA, pero esto no es como, simplemente pues vamos a tener un presupuesto ahí adicional, sino que hay muchos frentes. Tú has sido muy enfática en el tema de data y el tema de data es casi, nosotros decimos en nuestro mundo que el 80% del esfuerzo de ver un resultado de un modelo es lidiar con la data, limpiar data, extraer data, conectar data. Ahí se va el 80% del esfuerzo. Ahí están Bueno, los grandes presupuestos, deberían estar los grandes presupuestos. Las empresas en su liderazgo no lo entienden, o por lo menos las que están empezando, ya las que van más adelante lo saben. Tratan de poner un poco más presupuesto hacia al tema más visible, ¿no? De la inteligencia artificial, de las herramientas y las personas capacitadas ya en la parte del modelaje, pero se sí. olvidan de esto tan importante y ahí está el 80%. En general, ¿cuáles consideras tú que podrían ser unas recomendaciones para empezar a medir ese retorno teniendo en cuenta estos retos, ¿no? De inversión
y que uno debería tener como la visibilidad completa. Tengo que invertir en todo esto y qué es lo que voy a obtener en mi modelo de negocio para determinar que todo lo que se va a hacer, pues tiene un retorno. Medir el ROI no deja de ser un reto enorme. Y medir el ROI, y además ha sido, sobre todo, mira, te voy a hablar de cuando yo trabajaba en publicidad digital, se hablaban de los modelos de atribución, que yo creo que los modelos de atribución a hoy todavía no Sí, están. se Hoy no siguen existen los hablando. modelos de atribución, ¿cierto? Todavía se sigue diciendo, no, es que ese Todavía. modelo de atribución todavía no está claro, ese modelo de atribución no sé qué. Y mira todos los años que han pasado. Entonces, con las aplicaciones de AI no va a ser diferente porque, de nuevo, AI es un vehículo. Entonces, como tú determines el ROI, es muy en función de cómo estás estructurado en tu compañía. La recomendación que yo daría antes de ponerle un número a esto, antes de hablar de ROI, antes de hablar incluso de ventas, es, ¿estoy preparado para ponerle un indicador a mi gente? ¿Mi gente está preparada para recibir un indicador adicional? Generalmente la respuesta es no. Sí, yo confío en mi equipo es un equipo muy capacitado, ellos son capaces de ramp up rápido, pero te va mejor como compañía si haces un esfuerzo mancomunado. Antes de hablar de ROI, lo primero que yo haría es asegurarme que la cultura de datos realmente esté permeada en la organización, y eso lo lograría asegurándome que cada líder tenga una responsabilidad en recolección de datos, de forma tal que se vuelva un tema completamente cross-funcional y no del área de datos. Entonces, romper ese silo será lo primero que yo haría, romper el silo de que los de datos son los geeks y brillantes, pero que están sentados por allá. Lo segundo que haría sería, una vez tengo alineados a todas las áreas con un liderazgo compartido, que todos jalen y todos tengan, digamos, un peso y una responsabilidad. Trabaja con equipos multifuncionales, probablemente. Me he dado cuenta ahorita en Apple que Apple es supremamente multifuncional. Cualquier empresa grande de tecnología es multifuncional porque la mayoría somos eh, lo que se llaman los individual contributors, que básicamente pues tú tienes tu propio trabajo, tu jefe, tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para tu trabajo y tu jefe trabaja para su trabajo. Me hago entender, es una estructura mucho más horizontal. Tener equipos multifuncionales me parece crítico. Ese rol se está inventando y varía de compañía en compañía. Hay compañías que lo están llamando project managers, hay compañías que los están llamando eh, AI manager, pero finalmente generar un equipo multifuncional te va a asegurar, por lo menos en esta primera fase, articular muy bien todo lo que tengas que hacer antes de empezar a hablar de rol. Comunicar avances constantemente, mantener a la gente actualizada, qué estamos haciendo, para dónde vamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos. Una vez tú tienes todo eso alineado, ahí ya empiezas a hablar de rol, porque tú ahí ya entiendes qué data tienes, proyecciones a data que te puede llegar a traer, y ahí ya puedes empezar a hablar de rol. Me parece que es clave la data histórica. Cuando uno empieza a hablar de medición, de ROI, siempre mira, listo, ¿cuánto vamos a vender? Divino. ¿Cuánto estabas vendiendo? ¿Cómo estabas vendiendo? ¿Por qué estabas vendiendo? Si tú no tienes esa data histórica, no vas a tener con qué compararte. El reto más grande que tenemos hoy es que cambie la mentalidad de datos en las compañías. Se empieza a recolectar data estructurada, no tienes cómo comparar, porque te tocó, o sea, comparar peras con peras es imposible cuando tú haces un ejercicio así. Entonces, aquí es entrar a ver qué datos sí me sirven, qué datos puedo limpiar y qué datos puedo comparar. Y desde ahí empezar a construir modelos de ROI. Pero esas métricas claves tienen que venir atadas directamente a las bases fundamentales que tú tienes para operar. Le pondría también haría un ejercicio de costo-beneficio. O sea, y creo que esta es la forma más fácil de venderle esto a cualquier junta directiva o cualquier manager. Y esto nos va a costar plata y la inversión inicial es mucho más grande porque hay que entrar a limpiar y organizar toda la casa. Una vez esto ya esté automatizado, es simplemente un tema de mantenimiento de automatización y ya el esfuerzo se va hacia otros frentes. Pero eso nos puede llegar a traer estos retornos en estos frentes operativos, adquisitivos, desde muchos frentes. Entonces, la medición del ROI en AI no es un ejercicio como se mediría el ROI en un negocio establecido tradicional, porque tienes, no tienes las mismas variables y no son todas variables fijas. Acá son todas, la mayoría son variables móviles. Entonces, habla de ROI después de haber entendido realmente qué tienes, cómo lo tienes y qué costo tienes que tienes que invertir para realmente generar un ROI, porque sin inversión pues no hay mayor crecimiento. No sé si articulé bien la respuesta ahí, es que me fui por todos los frentes. Pero mira que eso que tú describes es el principal reto de un Chief Data Officer, de un Chief Analytics Officer, y es comunicar eso hacia arriba, ¿sí? Porque ¿qué es lo primero que le dicen? Muéstreme, o sea, vamos a invertir en esto, ¿cuál es el ROI?
y él está en la mitad y dice, ok, vamos a tener un ROI, pero primero tenemos que entender todo lo que tú acabas de describir. Entonces, y hay que invertir. Y Ujú. ese es hoy es uno de los grandes dilemas, además de lidiar con la data como que tú, yo creo que más enfática no puede ser, y es una realidad, es cómo comunicar, cómo salirse del loop del, esto va a traer ROI, pero hay que invertir, hay que tener unos fundacionales, unas capacidades para empezar, definidas anteriormente, para luego empezar a mostrar ROI. Y acá lo van a seguir presionando, ok, pero ¿cuánto va a ser el retorno? Yo creo que esa Exacto. habilidad de lidiar con esos dos es, Es es, duro. Es y duro, es un skill, ¿no? Para el Chief Data es un Officer. skill. Es un skill y no es un skill solamente numérico. O sea, es un skill estratégico, es un skill Estratégico. gerencial. Porque el Exactamente. Chief Data Officer no solamente está lidiando con una data que no está limpia, el Chief Data Officer está lidiando con que tengo una cultura que no está ahorita datos, Eso es. unos silos en toda la organización. Entonces, es una mirada mucho más estructural. Tienes absolutamente toda la razón ahí. Y yo creo que el ejercicio de involucrar a todos los equipos hace que el objetivo del crecimiento del ROI sea unificado. Y lo que pasa en las compañías grandes es que cada área tiene sus propios presupuestos, tiene sus propios ROI, tiene sus propios estables. Válido, tienes que seguirlo teniendo, pero que eso le esté pegando un número mayor. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Buenísimo, Camila. Y ya para cerrar, yo quisiera preguntarte, y tú que estás en una empresa como Apple, ¿no? Que tienes la oportunidad de estar viendo qué viene, ¿no? Antes que muchos, ¿qué recomendaciones darías a las organizaciones en general para tener un dedo ahí en el futuro, ¿no? Para entender cuáles son las tendencias que vienen, pero yo creo que también igualmente importante saber filtrar. Hemos visto pasar en las últimas décadas, tú nos diste como unos, mire, 2000 web, luego los móviles, ¿no? Y luego ahora estamos en datos, luego inteligencia artificial. Pero también hemos visto pasar tecnologías que todavía uno dice si van a tener la fuerza o no. Vimos blockchain, tú hablaste de quantum computing, que apenas ayer, en estos Ajá. días, Google dijo que tenía su computador y que resolvió estos cálculos que hubiera tomado muchísimos años hacerlo en la computación tradicional. Entonces, ¿cómo filtrar eso también? Porque si no, si te estamos tratando de coger todo lo que sale, pues nada, las organizaciones estarían persiguiendo el arco iris y muchas veces no van a encontrar ese valor. ¿Qué nos recomendarías ahí? Qué buena pregunta. Voy a volver a contestar lo mismo. Hay que Bien, capacitar. válido. Ok, Hay que capacitarse. Y para capacitarse hay que estar muy en el hoy. Esto es una vuelta que va muy rápido. Y es una vuelta que es evolutiva. O sea, el tema de AI, y corrígeme si estoy diciendo algo que no tiene sentido. Cada modelo está alimentando el siguiente. Tú no te puedes saltar modelos en el conocimiento, como quien dice, si quieres hacer una aplicación mucho más eficiente. Frente a ese tema, yo creo que hay que mantenerse actualizado, pero hay que mantenerse muy vigente en lo que está pasando hoy, espera. para poder en un potencial futuro implementar lo que tienes que implementar. Lo segundo, a los mercados emergentes les resulta un poco más fácil este ejercicio porque finalmente tienen mercados ya desarrollados haciendo unas aplicaciones que todavía están muy en el futuro, pero al final del ejercicio, para los mercados emergentes, ya tienen a los países desarrollados como el ejemplo del futuro. No sé si me ustedes entenderse, ya Sí. tienen un espejo, no tienen que inventarse la rueda, ya tienen un espejo. Entonces la curva de aprendizaje va a ser compartida, pero capacítense hoy para poder, digamos, gozarse esa curva de aprendizaje mejor en el futuro. Y la curva de aprendizaje va a ser mucho mejor si uno parte de la capacitación. Las tendencias quantum computing, incluso la gente dice que AI es una tendencia, como dijeron que el iPhone era una tendencia, como que Internet era una tendencia. Pero yo creo que finalmente uno tiene que ser paciente con uno mismo y tiene que entender que todo el mundo está en exactamente la misma carrera, que la curva de aprendizaje cuesta plata, que por eso hay que capacitarse más, pero también hay que ser muy, muy, muy paciente. Hay una responsabilidad muy grande que tienen las organizaciones y es si vamos a empezar a usar data con AI para amplificar, para automatizar, para operar mejor. Hay un tema de responsabilidad gigante que tienen las grandes corporaciones, es el tema de los sesgos. El tener un poder ético de alcance global me parece un arma súper poderosa. Entonces, eso lo conecto con la importancia de la privacidad y la seguridad. La privacidad y la seguridad en el mundo digital debe ser la base fundamental de cualquier compañía. Ese debería ser el punto de partida. Porque si no hay transparencia y confianza, te va a costar mucho trabajo desarrollar.
Entonces, el tema de la privacidad y la transparencia es fundamental. Estoy siendo muy repetitiva, pero limpiar la data para evitar sesgos es crítico, porque si no vas a estar alimentando modelos que en el futuro no te van a ayudar. Habla con gente, capacítate, ten paciencia, vive muy consciente de lo que está pasando hoy, entiende lo que está pasando hoy y no te anticipes al futuro porque al final del ejercicio aquí no hay una carrera de quién se monta en ella y más rápido, sino aquí no hay ninguna carrera en realidad. Acá el ejercicio es, se nos acaba de abrir una ventana gigante para optimizar mi operación, para optimizar costos, optimizar tiempos y para crecer. Hay que ver a AI así, no como una carrera, porque siempre hay alguien que tiene más plata que sabe más que uno. Entonces, que sean ellos los que vivan la curva de aprendizaje y después aprendamos de esos modelos. Pero por el momento, en Latinoamérica, entendamos en dónde estamos parados, miremos qué está pasando en los mercados desarrollados para analizar tendencias, capturemos todo ese conocimiento para en unos 3 años salir a comernos el mundo y tener mucha, mucha, mucha paciencia, transparencia, privacidad, seguridad, todo eso es fundamental y eso es una inversión tan importante. Qué interesante lo que nos compartes y sobre todo pues viniendo de ti que tienes la oportunidad, ¿no? De estar en una empresa de tecnología, de estar en un mercado como en Estados Unidos, pero tener la visión de que a pesar de que nuestros países tradicionalmente han estado un paso atrás, esto representa en este caso una oportunidad para aprender de lo que funciona y pues no perder tiempo en lo que no está funcionando, por un lado, pero también de aprovechar para exportar talento, adoptar todas esas tecnologías y prepararse para lo que viene. Creo que ese es Bueno, muy bueno. Y también encuentro valioso que hayas tocado el tema de, no solo de, oye, hay que estar con las antenas ahí pendientes de lo que está pasando, sino también, ojo con el tema de la privacidad, ojo con el tema de la seguridad, que es un tema, son temas muy importantes, súper relevantes, y también le ponen a uno un freno de, no es simplemente adopte tecnología por adoptar, sino evalúe las implicaciones que tiene en todos estos frentes, inclusive en su modelo de negocio. ¿Realmente exactamente, te tiene iba a decir eso sentido o no tiene sentido? claro, porque el tema del impacto ético, el tema del impacto legal que puede tener también, perfecto, pero hay que analizar más es el impacto que va a tener en tu negocio. Es directamente relacionado con tu negocio. Yo creo que aquí el tema de la ética me parece clave. La ética me parece clave no por un tema moral y por un tema legal, sino la ética me parece clave porque la ética es lo que genera las bases fundamentales de lo que tú estás haciendo. Eso lo puedo decir abiertamente porque es algo que Apple comunica abiertamente. Para nosotros lo más importante en Apple es la privacidad. Entonces, nosotros construimos desde esa base y no construimos y después decimos, ay, venga, ¿cómo volvemos esto más privado? No, nosotros partimos desde la privacidad. Entonces, en todo este ejercicio, siento que va a haber, esto puede que genere un efecto dominó de gerentes de compañías que empiecen a caer porque están cometiendo probablemente en errores, cayendo en errores que no pudieron anticipar por falta de conocimiento, por estar corriendo, por no tener una base ética fundamental en su plan de negocio. ¿Vamos a entender? Pero anticiparse a estas cosas cuando uno está corriendo es muy difícil. Hoy, yo desde mi posición privilegiada, te lo digo porque estoy al frente de una pantalla, yo no estoy en la compañía de AI. ¿Sí me entiendes? Pero al emprendedor que está sacando la compañía, al gerente de la compañía que necesita pagar nómina, a quien le está tocando moverse muy rápido. Como decía mi abuelo, vísteme despacio que estoy de afán. ¿Entiende? Exacto, Entiende gran porque si no frase. te vas a poner primero los pantalones y después te vas a poner las medias, y es al revés, o los zapatos y las medias, te dije mal, pero me entendiste el punto. Bueno, Camila, mil gracias. Muy enriquecedora todo lo que nos compartes. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Muy agradecido por lo que traes a la mesa para nuestra audiencia y bienvenida siempre aquí en Mundo Data Driven. No, a ti muchas gracias, honrada, de que me hayas querido invitar a tu super podcast y a todos, espero que aprovechen esta ola de la AI y se la sigan gozando, sobre todo que se la sigan gozando. Esto hay que gozarse. Mil gracias.